Soy Sigo a Cristo 2013, el canal de la verdadera doctrina cristiana, al servicio de los cristianos bíblicos. Acá les traigo la cuarta parte y final del estudio bíblico, realizado por el hermano Tito Martínez, donde en este estudio se desenmascara una doctrina muy diabólica. Este estudio bíblico está dirigido especialmente a un verdadero hijo del diablo, llamado Paulo José Beltrán Pumarejo, en el cual esta persona miente descaradamente, diciendo que el Dios de Israel, mencionado en el Antiguo Testamento, con el nombre de Jehová o Yahweh, es el mismo Satanás. Corre cuarta parte y final del vídeo, unidos contra Yahweh y contra su Cristo. 22º. 666 talentos de oro. Ese hijo de Satanás, llamado Paulo José, dice en su asqueroso libro esta terrible blasfemia contra el Dios Padre, Yahweh. Jehová desde mucho antes tiene relación con la bestia que se menciona en Apocalipsis. Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Como sabemos, ese es el número del anticristo. ¿Qué comunión debería haber entre Dios y ese número? Si Jehová es Dios, ¿qué relación debería tener con ese número? Ninguna, ¿cierto? Porque más bien veamos lo que se dice de Salomón. Primera de Reyes 10, 14, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era 666 talentos de oro. ¿Podría ser acaso esto una casualidad? ¿O más bien un número con el cual trabaja Jehová desde la antigüedad? Porque Jehová tiene mucho que ver con esa bestia que se menciona en el Apocalipsis, pues él es la bestia y posee dentro de sí espíritus de maldad y mentiras, como el gran dragón que viene engañando al mundo entero desde el comienzo. Como podemos ver, ese mentiroso y engendro del diablo afirma que el Dios de Israel es la bestia y Satanás, lleno de espíritus de maldad y de mentiras, y esto es precisamente lo que quiere hacer creer Satanás al mundo, que el Dios verdadero es Satanás, y que Satanás es el Dios verdadero, y entonces el diablo utiliza a engendros del diablo y embusteros, como Paulo José y otros muchos, para efectuar esta espantosa obra de engaño mundial, y que es la mayor mentira satánica de todos los tiempos. Vamos a ver. Decir que Yahweh es la bestia y Satanás, porque el rey Salomón tenía una renta anual de oro de 666 talentos, es algo tan idiota y perverso que solo un vulgar hijo de Satanás lo puede decir. Esto es tan idiota y falso como si yo digo que Dios el Padre es Satanás, porque tengo un automóvil que pesa 666 kilogramos. Solo un descerebrado total podría decir semejante blasfemia y burrada. Sencillamente lo que dice la Biblia es que Salomón tenía una renta anual de 666 talentos de oro, nada más. El número 666 no es malo, en sí mismo ese número no es pecaminoso ni satánico, es una cifra más, y simplemente esa cifra coincide con el número del nombre de la bestia mencionado en Apocalipsis 13. Por consiguiente, quien está lleno de maldad y mentiras es ese engendro de Satanás llamado Paulo José, el cual profiere las mayores blasfemias que alguien pueda decir contra el único Dios verdadero, Yahweh, el Padre Celestial. 23. El espíritu malo enviado por Yahweh. En la Biblia leemos lo siguiente. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 23. Y ahora, he aquí Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. Ese engendro del diablo, llamado Paulo José, cita esos dos pasajes bíblicos para acusar al Dios de Israel de ser Satanás. Según ese sujeto, Yahweh no puede enviar ningún espíritu malo ni de mentira a nadie. Pero ese embustero patológico e hijo del diablo oculta muy astutamente este otro pasaje bíblico escrito por el apóstol Pablo, un pasaje que está hablando del Dios Padre. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicense capítulo 2, versículos 8 al 12.
Como podemos ver, aquellos que rechazan la verdad, entonces Dios el Padre les envía un poder engañoso, es decir, un espíritu mentiroso, para que crean en la mentira. Exactamente lo mismo hizo Yahvé el Padre con el rey Saúl, el cual se apartó de Yahvé, y entonces Yahvé le envió un espíritu malo, el cual se apartaba de él cuando David tomaba el arpa y tocaba música. Y respecto al pasaje de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 23, lo que hace ese hijo del diablo de Paulo José es aislar ese texto, para sacarlo de su contexto y de esa manera pervertir su verdadero significado. Vamos a leer el pasaje completo. Y Yahvé dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y el otro decía de otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante de Yahvé y le dijo: Yo lo induciré. Y Yahvé le preguntó: ¿de qué manera? Él dijo: Saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahvé le dijo: Tú conseguirás inducirlo. Ve, pues, y hazlo así. Ahora Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y ha decretado el mal en contra tuya. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 20 al 23. Como podemos ver, un espíritu, un ángel, se puso delante de Yahvé, y se ofreció para engañar o inducir al malvado rey de Israel Acab para que subiera con su ejército y cayera muerto en Ramot de Galaad. Entonces Yahvé le dio la autorización a ese espíritu para que indujera al rey Acab, y entonces ese espíritu indujo a todos los falsos profetas de Israel para que el rey Acab subiera sus ejércitos a Ramot de Galaad, donde fue muerto de un flechazo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 34 al 37. Por consiguiente, fue Yahvé quien envió ese espíritu de mentira en la boca de los falsos profetas de Israel, pues él había decretado el mal contra ese malvado rey Acab. Cuando alguien se aparta del único Dios verdadero, Yahvé, entonces él les envía un espíritu o poder engañoso, para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad, pues tanto el bien, como el mal, proceden de Yahvé Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahvé, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal. Yo Yahvé soy el que hago todo esto. Amós capítulo 3, versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad, y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Yahvé no haya hecho? Dios el Padre hace el bien, y hace el mal. Él puede enviar enfermedades, males, a los malvados. Él también puede enviar su Espíritu Santo a sus hijos, pero también puede enviar un espíritu o poder engañoso a todos aquellos que hacen el mal. Esa doctrina de que Dios el Padre solo envía el bien es una burda y repugnante mentira de Satanás contraria a la Biblia, pues Dios también puede enviar el mal, su ira, a todos aquellos que practican la maldad y la injusticia. 24. La lucha de Jacob con el ángel llamado Yahvé. El blasfemo y mentiroso Paulo José dice que era Satanás quien luchó contra Jacob en el pasaje de Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 31. Vamos a leer el pasaje. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol.
y cojeaba de su cadera. Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 31. Obviamente ese Dios no era el Dios Padre, pues al Padre nadie le vio jamás, Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Quién era entonces ese Dios en forma humana que luchó con Jacob? Recordemos que la palabra Dios significa poderoso. Pues bien, en otra parte de la Biblia se dice quién era ese Dios en forma de hombre que luchó con Jacob. Leamos el impresionante pasaje. Yahvé tiene pleito con Judá, va a visitar a Jacob, según su conducta, según sus obras le devolverá. En el seno materno suplantó a su hermano, y de mayor luchó con Dios. Luchó con el ángel y le pudo, lloró y le imploró gracia. En Betel le encontró y allí habló con nosotros. Sí, Yahvé Dios Sebaot, Yahvé es su renombre. Oseas capítulo 12, versículos del 3 al 6. Como puede ver, el texto dice que Jacob luchó con Dios. Seguidamente dice que ese Dios era un ángel, y seguidamente dice que el nombre de ese ángel es Yahvé. Esto demuestra de forma irrefutable que hay dos dioses llamados Yahvé. Uno es el Yahvé supremo, el Dios Padre, y el otro Dios es un Yahvé menor, el cual era un ángel especial enviado por el Dios Padre, y fue este segundo Yahvé angelical quien se apareció a Jacob y luchó con él. Observe que en ninguna parte se dice que ese ángel llamado Yahvé sea Satanás, eso se lo ha inventado ese hijo del diablo llamado Paulo José. Lo que dice la Biblia bien claro es que ese Dios en forma de hombre era un ángel, cuyo nombre es Yahvé. Ahora vamos a refutar los argumentos que el blasfemo Paulo José esgrime para decir esa blasfemia de que dicho Dios era Satanás. A. El pasaje bíblico dice que esa lucha de Jacob con el ángel ocurrió de noche, y por lo tanto, ese idiota y embustero de Paulo José saca la estúpida conclusión de que ese Dios era Satanás, porque el diablo ama las tinieblas. El argumento de ese sujeto es de lo más falso. Yahvé se podía aparecer a Jacob cuando le diera la gana, fuera de día o de noche, y prefirió aparecerse de noche. La noche no tiene nada de malo. Decir que ese Dios era Satanás porque se apareció de noche es un argumento de lo más estúpido y absurdo. B. El blasfemo y mentiroso de Paulo José dice lo siguiente. Un ser espiritual no tiene por qué tener una lucha física con un ser carnal como Jacob, además, porque tendría que luchar si ya sabemos que el Espíritu de Dios es de paz. El argumento que da ese sujeto es totalmente falso. ¿Por qué un ángel no puede luchar con un ser humano? Por supuesto que lo puede hacer. Yahvé puede hacer lo que le dé la gana, y él decidió luchar con Jacob en ese lugar, para así enseñarle a Jacob a confiar en Dios y enseñarle también humildad. Jacob no luchó contra un espíritu, sino contra un varón físico, al cual se le llama Dios, y luego se le llama ángel, y luego se le llama Yahvé. Por lo tanto, Jacob no luchó contra el Dios Padre Todopoderoso, sino contra un hombre que resultó ser un mensajero, ángel, de Dios, y cuyo nombre es Yahvé. C. Ese varón angelical, llamado Yahvé, no pudo con Jacob durante un tiempo, pero al final el ángel le dio un golpe a Jacob en el muslo, se descoyuntó y le dejó cojo. Por lo tanto, el vencedor de esa lucha no fue Jacob, sino el ángel. D. El ángel le dijo a Jacob que le dejara, pues estaba a punto de amanecer. El blasfemo y embustero Paulo José afirma que eso significa que dicho Dios era Satanás, porque el diablo aborrece la luz. El argumento de ese sujeto es de lo más falso e idiota. Ese pasaje no dice por ninguna parte que dicho ángel aborreciera la luz, simplemente dijo que estaba a punto de amanecer, y que le dejara. Pondré un ejemplo para que esto se entienda mejor. Imagine que usted lucha contra otra persona, y están toda la noche peleando. Entonces usted le dice a esa persona que le deje, que ya está a punto de amanecer. ¿Significa eso que usted aborrece la luz? Por supuesto que no. Simplemente usted le está diciendo que llevan mucho tiempo luchando y está a punto de amanecer, y que es hora de dejar de pelear. Pues lo mismo le dijo el ángel a Jacob. Ellos habían estado toda la noche luchando, y entonces el ángel le dijo que ya era hora de dejarlo, pues estaba a punto de amanecer. Decir que ese ángel era una entidad maléfica que aborrecía la luz es un argumento absolutamente falso y demencial, que solo un vulgar hijo de Satanás como el tal Paulo José puede esgrimir. Jacob le dijo a ese ángel que no le dejaría si no le bendecía, lo cual significa que Jacob intuía perfectamente que ese varón era el mismísimo Yahvé, el mismo que se apareció a su abuelo Abraham en el encinar de Mamré, Génesis 18. Ese ángel le preguntó a Jacob que cuál era su nombre, no porque ese ángel ignorara el nombre de Jacob, sino para hacerle ver su carácter.
Entonces ese ángel le cambió el nombre y le llamó Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y ha vencido. Es muy interesante que cada vez que Israel, ayudado por Yahvé, luchó contra sus enemigos, siempre vencía, siempre salía victorioso en las guerras contra sus enemigos. Por eso es que Yahvé le dio ese nuevo nombre a Jacob, para enseñar a Jacob, Israel, que mientras confiara en Yahvé siempre saldrá vencedor en su lucha contra sus enemigos. Jacob intuyó que ese varón era el mismísimo Yahvé, el mismo que se apareció a su abuelo Abraham en el encinar de Mamre, y por eso es que le preguntó que cuál era su nombre, pero el ángel no quiso decírselo, y entonces le bendijo a Jacob en ese lugar. Ese hijo del diablo llamado Paulo José se inventa la babosada de que ese Dios era Satanás, porque como ese ángel no quiso decir su nombre a Jacob, entonces ese sujeto saca la conclusión diabólica de que dicho ángel era el diablo. Esto es tan falso y estúpido como si a mí me preguntan cómo me llamo, y entonces no quiero decirle mi nombre. ¿Significa eso que yo sea Satanás? Por supuesto que no. Sencillamente a mí no me da la gana decirle mi nombre. Pues lo mismo hizo ese ángel con Jacob, él no quiso decirle su nombre, y punto. Al final Jacob supo que ese varón angelical era Yahvé, porque él dijo que vio a Dios cara a cara, y fue librada su alma, exactamente lo mismo que sucedió con su abuelo Abraham, el cual también vio a Yahvé cara a cara en el encinar de Mamre, y siglos después también se apareció a Moisés, el cual de igual manera vio a Yahvé cara a cara. Éxodo capítulo 33, versículo 11, Números capítulo 12, versículo 8. Observe que la misma expresión, cara a cara, es la que aparece en esos pasajes de Éxodo y Números, indicando así que ese varón angelical que luchó con Jacob era el mismísimo Yahvé, pero no el Yahvé supremo, el Padre, sino el segundo Yahvé, el cual se aparecía a los seres humanos en forma de hombre. 25. El maná y el verdadero pan del cielo. El blasfemo y mentiroso Paulo José enseña en su apestoso libro que Yahvé es Satanás, porque el verdadero pan del cielo no era el maná que Yahvé les dio a Israel en el desierto, sino que el verdadero maná o pan del cielo es el propio Cristo, y él cita estas palabras de Jesús. Juan capítulo 6, versículos 31 al 33. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esgrimir ese argumento para decir que Yahvé es Satanás, solo puede hacerlo un descerebrado total. Si se fija bien, en ningún momento Jesús dijo que Yahvé fuera Satanás, eso quien lo dice es ese engendro del diablo llamado Paulo José. Lo que dijo Jesús es que Moisés no daba el verdadero pan del cielo, ya que los que comían de ese maná volvían a tener hambre, y al final morían. Sin embargo, el Dios Padre da el verdadero pan del cielo, que es Jesús, y quien cree en él, ya nunca vuelve a tener hambre espiritual ni sed espiritual, y nunca experimentará la muerte segunda en el lago de fuego. El maná era sencillamente un pan creado en el cielo que servía para mantener con vida a los israelitas en el desierto, no era un pan que otorgaba la vida eterna ni que satisfacía espiritualmente. Moisés no podía dar el verdadero pan del cielo, sino solamente un alimento temporal. Sin embargo, Yahvé el Padre sí que nos da el verdadero pan del cielo, que es Jesús, y quien va a él y cree en él, nunca más tendrá hambre espiritual, y tampoco experimentará la segunda muerte, tal como dijo Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Yahvé dio el maná a Israel sencillamente para mantenerlos con vida en el desierto, y luego esos israelitas murieron. Todavía no había llegado el momento de que Yahvé enviara el verdadero pan del cielo, Jesús, por eso es que Yahvé les envió ese maná, para que ellos no murieran de hambre en el desierto, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Yahvé el Padre envió a su Hijo desde el cielo, el cual es el verdadero maná celestial que da la vida eterna.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. 26. Satanás es homicida desde el principio. En su apestoso y satánico libro, el blasfemo Paulo José dice que Jesucristo vino a denunciar a Eve, y que él es homicida desde el principio, y para intentar demostrar semejante blasfemia, ese hijo de Satanás cita estos pasajes del Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, versículos 43 al 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Observe que Jesús dijo que esos judíos hacían los deseos de su padre el diablo, y como Israel hacía lo que Eve les mandaba, entonces ese sujeto blasfemo y descerebrado saca la conclusión de que Eve es el diablo Satanás. Desde luego hay que tener la mente atrofiada y entenebrecida por Satanás para sacar esa conclusión tan blasfema y estúpida. Observe que Jesús en ningún momento dijo a esos judíos que ellos hacían la voluntad de Yahvé Dios, lo que les dijo es que hacían la voluntad de su padre el diablo, el cual es asesino y mentiroso desde el principio. El diablo peca desde el principio, pero Yahvé odia el pecado y castiga a los pecadores, por lo tanto, decir que Yahvé es el diablo es la mayor blasfemia y mentira concebida por mente humana. Esos judíos que odiaban a Jesús tenían por padre al diablo, porque sencillamente no querían escuchar las palabras de Jesús, ni querían creer que el Dios de Israel, Yahvé, era el Padre Celestial, algo que el mismo Jesús les dijo. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco, y guardo su palabra. Juan capítulo 8, versículos 54 y 55. En ese pasaje Jesús dijo bien claro que el Dios de Israel es su Padre Celestial, pues los judíos decían que Yahvé era el Dios de ellos, y Jesús dijo que ese Dios es su Padre. Los judíos no conocían realmente a Yahvé Dios, ya que ellos odiaban a su Hijo y quebrantaban las leyes de Yahvé. Observe también como el propio apóstol Pedro dijo muy claramente que el Dios de Israel es el Padre Celestial. Leamos los pasajes. Hechos capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hechos capítulo 5, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es Yahvé. Y el apóstol Pedro dijo que este Dios glorificó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, cuando ese engendro del diablo llamado Paulo José enseña que Yahvé es Satanás, lo que está enseñando bien claro es que el Dios Padre es Satanás, y que por tanto, Jesús es el hijo de Satanás. Por eso es que la gran profecía del Salmo 2 dice que las gentes se unirán contra Yahvé y contra su Cristo, primero contra el Dios de Israel, Yahvé, acusándole de ser Satanás, y como consecuencia lógica, se vuelven también contra Jesucristo, ya que él dijo ser el Hijo de Yahvé Dios, y por eso es que la bestia y sus 10 reyes aliados reunirán sus ejércitos en Armagedón para hacer la guerra contra Cristo cuando él regrese del cielo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21. Ya que Satanás les habrá hecho creer que esa venida gloriosa de Jesucristo será la venida del Hijo de Satanás, y que la bestia es el verdadero Mesías. Pero ya sabemos lo que dice la profecía del Salmo 2. Desde los cielos Yahvé se ríe y se burla de ellos, y luego los destruirá con el fuego de su ira. 27. Satanás incitó a David para hacer el censo.
El blasfemo y mentiroso Paulo José dice que Yahvé es Satanás, por los siguientes pasajes. Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Observe cómo el pasaje de Segunda de Samuel, aparentemente dice que fue Yahvé quien tentó al rey David para que hiciese un censo de Israel y de Judá. Pero el pasaje de Primera de Crónicas dice claramente que fue Satanás quien incitó a David para hacer el censo, y entonces, ese descerebrado y mentiroso de Paulo José saca la conclusión blasfema de que Yahvé es Satanás. Veamos cuál es la sencilla explicación de esos dos pasajes. La palabra incitar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente. Incitar. Del lat. Incirre. Tr. Mover o estimular a alguien para que ejecute algo. Y la palabra tentar significa lo siguiente. Tentar. Del lat. Temre. 3. Instigar, inducir o estimular. 6. Probar a alguien, haciendo examen de su constancia o fortaleza. Como puede ver, incitar y tentar es lo mismo, son palabras sinónimas, significan estimular o inducir a alguien para que ejecute algo. Sin embargo, en la Biblia leemos que Dios no tienta a nadie para que haga el mal, Santiago capítulo 1, versículo 13. El tentador siempre es Satanás, Mateo capítulo 4, versículo 3. Esto demuestra de forma irrefutable que no fue Yahvé quien indujo o tentó al rey David para hacer el censo, sino que fue Satanás, el tentador. Por consiguiente, para entender bien el pasaje de Segunda de Samuel capítulo 24, versículo 1, hemos de leerlo a la luz del pasaje paralelo de Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 1. En realidad el pasaje de Segunda de Samuel, no dice que Yahvé incitó a David a hacer el censo, lo que dice el pasaje es que la ira de Yahvé se encendió contra Israel, pero el escritor de ese pasaje omitió el nombre Satanás, porque los judíos que leyeran ese pasaje sabrían perfectamente que fue Satanás quien tentó a David para hacer ese censo, tal como dice el pasaje paralelo de Segunda de Samuel, ya que este pasaje aclara que fue Satanás quien indujo a David para hacer el censo, algo que trajo el castigo de Yahvé sobre Israel. Recordemos que dicho censo realizado por el rey David era para conocer el número de soldados que podían reunir Israel y Judá, para luchar contra sus enemigos, y esto obviamente era un desprecio al poder de Yahvé para proteger a Israel, por eso es que la ira de Yahvé se encendió y castigó a Israel enviando una peste que mató a 70.000 varones, Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 14, y luego David se arrepintió de ese pecado cometido, Primera de Crónicas capítulo 21, versículos 16 al 30. También he de dejar claro una cosa muy importante. La palabra tentar no siempre se refiere a algo malo. Por ejemplo, Dios nos puede inducir o tentar a nosotros a hacer el bien, este tipo de tentación por supuesto es buena. Sin embargo, el tipo de tentación que hace Satanás, es siempre para hacer el mal. Es decir, él nos puede inducir o tentar para que caigamos en alguna debilidad nuestra carnal, y pecaminosa. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar al Padre, para que no nos deje caer en ese tipo de tentación satánica, sino que nos libre del mal, Mateo capítulo 6, versículo 13. 28. Yahvé tentó a Abraham para que sacrificara a su hijo. Recordemos el significado de la palabra tentar. Tentar. Del lat. Temre. 3. Instigar, inducir o estimular. 6. Probar a alguien, haciendo examen de su constancia o fortaleza. Sin ninguna duda Yahvé probó la fe y constancia de Abraham, al pedirle que sacrificara a su hijo, lo cual era obviamente una broma, pues Yahvé jamás quiso que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, simplemente lo hizo para probar la fe de Abraham. Como puede ver, Yahvé tentó a Abraham, pero fue una tentación buena, la cual confirmaría la fe de Abraham en las promesas de Dios. Vamos a leer el pasaje. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 12. Ese hijo de Satanás llamado Paulo José, cita ese pasaje bíblico, para decir que Yahvé es Satanás, porque como la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, y ese pasaje dice que Yahvé probó a Abraham, entonces él llega a la conclusión de que Yahvé solo puede ser Satanás. Sin embargo, ya he demostrado más arriba como la palabra tentar no siempre se refiere a algo malo. Dios perfectamente puede poner a prueba la fe de alguien, es decir, lo tienta. Sin embargo, esa tentación que Dios hace no es para hacer el mal, sino para el bien del ser humano. En el caso de Abraham, esa tentación sirvió para fortalecer la fe de Abraham. 29. El mundo entero está bajo el maligno. El apóstol Juan dijo lo siguiente. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Ese hijo de Satanás llamado Paulo José dice entonces lo siguiente. Por último vemos que en Primera de Juan, se nos dice que el mundo está bajo el mando de Jehová, pero que Jesús ha venido para darnos entendimiento, para conocer a nuestro verdadero Dios. Observe cómo ese perverso hijo del diablo falsifica el pasaje de Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, metiendo la palabra Jehová, ya que Juan lo que dijo es que el mundo está bajo el maligno. En ninguna parte dice que ese maligno sea el Dios de Israel, Yahvé. Pero claro, como ese hijo de Satanás es un embustero patológico, entonces tiene que falsificar de forma satánica ese pasaje bíblico, para soltar la espantosa blasfemia de que dicho ser maligno es Yahvé. El mundo está bajo el poder del maligno, porque Satanás engaña al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y la mayor mentira que Satanás intenta hacer creer al mundo entero es que Yahvé, el Dios de Israel, es el maligno, Satanás, y de esta manera Satanás se hace pasar por el Dios verdadero. Esa espantosa mentira es la que predica ese hijo del diablo llamado Paulo José, pero no solo él, sino que también otros muchos la enseñan, y lo más curioso de todo esto es que muchos que decían ser cristianos y que decían creer en la Biblia, se la están creyendo. Ellos han apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Si usted que ha leído este libro dejado en la descripción del vídeo, y ha visto este vídeo realizado por Sigo a Cristo 2013, es de esas personas que se dejaron engañar por esa mentira de Satanás y llegó a creer que el Dios de Israel es Satanás, ahora tiene la oportunidad de arrepentirse, de cambiar completamente su forma de pensar, y de volver al único Dios verdadero, Yahvé, ya que nuestro Padre Celestial, Yahvé, es un Dios que perdona, es clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Salmo capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad.
Salmo capítulo 86, versículo 15. Clemente y misericordioso es Yahvé, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Yahvé para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo capítulo 145, versículos 8 y 9. Por eso pues, ahora, dice Yahvé, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Yahvé vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Tito Martínez. Email: las21tesis@mail.com. Soy Sigo a Cristo 2013, el canal de la verdadera doctrina cristiana, libre del maldito sistema iglesiero apóstata, SIA. Este canal está al servicio de los cristianos bíblicos. Acá hemos llegado al cuarto video estudio y final, llamado Unidos contra Yahvé y contra su Cristo, escrito por el hermano Tito Martínez. Pronto subiré otro estudio en vídeo, ya sea un estudio de mi propiedad, o de cualquier otro hermano en la fe. A mis hermanos gracia y paz. Y a los que aún están en la apostasía, que Dios los ilumine y logren salir de allí, y que Dios los bendiga. Fin. Pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.